hay tiempo. Bien, el tutorial que elaboraremos el día de hoy tiene que ver con el estudio de los tipos de tesis. Mi nombre es Jorge Albornoz Barrientos, como bien dice ahí, profesor de debate, pensamiento crítico y argumentación. Además he sido profesor de Derecho en distintas áreas. Y actualmente me encuentro cursando un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos en la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile, y también es ahí donde realizo mis clases de pensamiento crítico, precisamente, donde además realizamos ciertos contenidos. Bien, el presente tutorial se enmarca en el contexto del programa de formación que ha estado desarrollando la directiva de debate PUC para este año 2016, disculpen, y me pidieron que pudiera participar con esta primera charla formativa. Al respecto, ¿verdad? Algunas precisiones que realizar. En primer lugar, recalcar la necesidad de la existencia de un currículum para la formación de debatientes, ¿verdad? Un programa estructurado donde se pueda aprender de manera progresiva eh, y además comprensible ciertos contenidos mínimos. En ese contexto es que nos encontramos ahora, y por lo mismo es que vamos a partir por algo de lo más básico, ¿verdad? No lo más básico, pero sí de lo más básico eh, que se estudia en la formación del debatiente, sin perjuicio de que es algo básico, ¿verdad? En esta oportunidad lo vamos a analizar en bastante profundidad, como se podrán dar cuenta. Al menos eh, tomamos la decisión de hacerlo de esta forma para poder ir acompañando bibliografía que después ustedes puedan revisar directamente, ¿verdad? Y para eso, para comenzar con este tutorial, ya entrar en materia, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Es necesario identificar estos tipos de tesis? ¿Y por qué nos lo preguntamos? Porque al menos yo, desde mi experiencia de jurado de debate, ¿verdad? Desde el Mundial del año 2012 en Chile, he adjudicado los mundiales del 2012, 2014, 2015 y ahora 2016. Aparte, he adjudicado también el TODI 2015 y el TODI 2016. Resulta que cuando uno explica la dinámica de los tipos de tesis en general, muchas personas como que no lo comprenden y se preguntan respecto de la utilidad que tiene esto y la necesidad también de hacerlo. Y al respecto también, por lo mismo vamos a elaborar ahora una justificación metodológica en primer lugar desde dos puntos de vista. En primer lugar desde el punto de vista argumentativo, ¿verdad? ¿Cómo nos sirve identificar los tipos de tesis para poder desarrollar un debate ordenado, adecuado, y además desde el punto de vista formativo, relacionado con los beneficios que tiene practicar permanentemente estas estrategias para efectos de ir desarrollando ciertas habilidades, ¿verdad? Yo siempre insisto, y no probablemente no deje de hacerlo, respecto de que el debate es una actividad formativa, en primer lugar. Es una actividad en la cual nosotros nos educamos, ¿verdad? Y como primer objetivo, al menos eso espero que sea en la mayoría de los casos, y que en ese contexto es que nosotros debatimos y competimos para efectos de poder formarnos, ¿verdad? Discrepo desde ya con algunas aseveraciones que he encontrado por ahí en algunos textos donde dice poco menos que lo importante es ganar la competencia y el resto, si se forma en algo que le sirva, qué bueno. No, yo no creo que sea así. Creo que el debate, como les digo, es principalmente una actividad formativa. Y en ese contexto es que varias veces a lo largo, como les decía, de varios torneos, es que muchas veces mucha gente me pregunta cuál es la utilidad de eso, qué sentido tiene. Y ahí me han llegado a preguntar incluso si es que los tipos de tesis los inventamos los debatientes chilenos, ¿verdad? Y yo sé que puede sonar gracioso, pero de verdad, tanto a mí como a mis alumnos nos han dicho bromas como esa, por lo menos. Espero que sean bromas, ¿verdad? Y en ese contexto es que para comenzar a definir al respecto de los tipos de tesis, es que tenemos que identificar ciertas afirmaciones que algunos profesores nos entregan que nos permiten ir contextualizando, ¿verdad? En primer lugar, respecto de algunas directrices que sigue la argumentación, y en primer lugar podemos encontrar que la argumentación nos sirve para resolver algunas preguntas, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué debemos creer? Saliendo del ámbito de el ser, ¿verdad? Y pasando al deber ser respecto de qué debemos hacer, o incluso qué tenemos que pensar sobre algo, ¿verdad? O sobre algo está bien o no, ¿verdad? Y aquí estoy citando al profesor Cristian Plantin.
Después podrán ver en la bibliografía todo lo que estamos acompañando. A su vez, el profesor, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero Hubert Marraud, lo vamos a pronunciar así, señala que existen tres tipos de argumentos según su conclusión. En el primer lugar, la conclusión de un argumento fáctico es un enunciado, es decir, una aserción sobre hechos, ¿verdad? Y aquí tenemos una primera distinción respecto de los argumentos fácticos. En segundo lugar, que la conclusión de un argumento práctico es un directivo que recomienda o aconseja un curso de acción. Y acá nosotros lo podemos relacionar desde ya con el concepto de tesis de política. Y finalmente, que la conclusión de un argumento valorativo es un juicio que atribuye alguna cualidad estética o ética, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos desde ya los tres tipos de tesis que nosotros habitualmente conocemos. En primer lugar, la tesis de hecho, ¿verdad? Que se pregunta a grandes rasgos si es que algo es o no es. En segundo lugar, una tesis valorativa, que respecto de que ese algo que es o no es, le asigna un valor determinado. Y en ciertos casos, cuando este valor que se asigna a este hecho determinado es negativo, se genera un problema y sobre ese problema entonces nosotros trabajamos en una política o en una solución. Y así entonces es que nosotros ya habiendo expuesto muy brevemente, lo vamos a profundizar más obviamente, habiendo expuesto muy brevemente los tres tipos de tesis es que nos preguntamos cuáles son los orígenes de esta clasificación. Y en este contexto, ¿verdad? Me atrevo a decir que claramente, evidentemente, los orígenes de la clasificación de tipos de tesis viene de los géneros retóricos, ¿verdad? De la obra, en principio, de Aristóteles. Se ha discutido, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo se le asignó a Aristóteles, se le atribuyó a él la generación y la distinción de estos géneros retóricos, pero que hace pocos años, ¿verdad? En relación con los 2000 años que han pasado y más desde Aristóteles, hubieron algunos descubrimientos donde se propuso que en realidad el primero que propuso esto fue Anaxímenes de Lampsaco, ¿verdad? En el año 340 a.C., eso quiere decir antes que Aristóteles, poquito antes, y en ese contexto él sería el padre de esta clasificación. Eso lo propone la profesora María del Carmen Ruiz de la Cierva. ¿Verdad? Pero de todas formas, esta concepción de los géneros retóricos, sea que los propuso Aristóteles o no, ¿verdad? De todas formas son recogidos en la retórica de Aristóteles y en ese contexto es que pasa a ser parte importantísima del estudio de la retórica. Y desde ya quiero hacer la afirmación que no me refiero a retórica en los términos que muchas veces se cree en cuanto a hablar bonito, ¿verdad? Esa retórica en cuanto a hablar bonito fue una degeneración que con los años se le fue atribuyendo a la obra de Aristóteles, sino que me refiero a la obra en general, ¿verdad? La obra como una estructura de razonamiento que nos va a permitir analizar una serie de asuntos independientemente cuál sea el tema, ¿verdad? Que es como finalmente lo define Aristóteles. Y para eso podemos leer alguna definición, ¿verdad? Respecto de que para clasificar la retórica puede ser definida desde dos puntos de vista, ¿verdad? El práctico como praxis y el teórico. Y desde el segundo, es decir, desde el teórico, la retórica es el estudio y la clasificación de los medios de la persuasión que existen para cada caso particular, y esta es la definición aristotélica, y entonces el modo de persuadir, no obstante, varía a tenor de lo que el orador persiga. Y ello es lo que da lugar a los géneros del discurso, porque cuando una persona va a elaborar un argumento, tiene que en primer lugar tener claro respecto de qué va a elaborar ese argumento, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere probar? Y en ese contexto que, como decíamos, en función de eso, y para efectos prácticos y teóricos, es que en la retórica parece esencial identificar cuáles son los géneros del discurso, y así lo sostienen algunos autores. La cita que acabo de leer es de la obra de Asensi Pérez. Bien, y entonces, cuando nosotros identificamos estos géneros retóricos, ¿verdad? Como tipos de tesis, podemos relacionar, por una parte, el género judicial, ¿verdad? Que se relaciona directamente con la tesis de hecho. El género judicial era aquel en el cual se concentraban en probar ciertos hechos pasados, ¿verdad? Los oradores. Recordemos que la retórica, al menos según los antecedentes que tenemos, surge precisamente de los litigios que se dieron en ciertos contextos y que en función del estudio de esos litigios, para efectos de poder ganar mejor los juicios, se comienza a estudiar el discurso en cuanto tal. Y entonces, el género judicial buscaba probar, ¿verdad? Ciertos hechos
pasados, en función de los cuales se iba a determinar luego si es que se trataba de hechos legales o no, ¿verdad? Y legítimos o no, en función de lo que dispusiera la normativa vigente. Además, encontramos el género epidíptico, ¿verdad? O demostrativo. Y en ese contexto es que lo podemos relacionar directamente con la tesis valorativa, toda vez que el género epidíptico lo que busca es precisamente ensalzar alguna figura, ¿verdad? O denostarla, es decir, algunos profesores hablan respecto de la evolución de este tipo de discurso y señalan que eh, surge en ciertos discursos fúnebres, ¿verdad? En los cuales se trataba de ensalzar precisamente la figura del difunto, sin perjuicio de ello. Aristóteles mismo y otros profesores señalan expresamente, evidencian expresamente que el género epidíptico no solamente habla respecto de virtudes y defectos de las personas, sino que también de los hechos, ¿verdad? O de objetos. Y ahí vamos a ver que Aristóteles lo dice así directamente. Y finalmente, el género deliberativo, ¿verdad? Que es lo que nosotros relacionamos directamente con la tesis de política. El género deliberativo lo que busca es convencer a las personas para que realicen acciones o dejen de hacerlas. Y vamos a ver más adelante cómo el género deliberativo se basa precisamente en esta idea de que existe algún problema, sea porque es un problema inminente, ¿verdad?, que está generando problemáticas, o sea porque es un problema como, por ejemplo, un nexo, un curso causal, mejor dicho, que va a generar problemas a futuro y donde se busca intervenir directamente. En primer lugar, respecto de la tesis de hecho, como decíamos, relacionada con el género judicial, encontramos que a este tipo de cuestión se le llama tesis de hecho o conjetural, porque en ella, ¿verdad? Faltos de evidencias, dice un profesor, discutimos sobre conjeturas para saber si algo, un hecho o una intención, se da o pudiera darse, ¿verdad? Y eso lo dice el profesor Ricardo García Damnorenea, que en su texto Uso de Razón plantea esta dinámica. Y es importante, y por eso lo dejamos ahí, porque me parece importante mencionar lo que dice el profesor respecto de hechos o conjeturas, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos en el caso de un debate, por ejemplo, parlamentario británico, nosotros nos damos cuenta de que en realidad no podemos probar muchos hechos, en estricto rigor no podríamos probar mucho en términos formales, ¿verdad? En cuanto a pruebas materiales, toda vez que no tenemos la posibilidad de acompañar bibliografía. En otros debates sí, en debates de investigación sí, y entonces nosotros recurrimos a ciertos esquemas argumentativos, como son el esquema argumentativo de la argumentación de autoridad o o la analogía, por ejemplo, en el cual nosotros vamos demostrando ciertos hechos y ciertas similitudes en el caso de la analogía, o en el caso de la autoría nosotros evidenciamos, presentamos evidencia que demuestra que hay autores que sostienen lo que nosotros decimos, ¿verdad? En ese contexto es que parece relevante destacar que en ese sentido, al menos las tesis de hecho, debiesen ser tesis o podrían ser tesis que se debatieran preferentemente en contextos de debates que permitan la investigación, ¿verdad? Porque de esa forma es que nos vamos a ir aproximando, ¿verdad?, a la posibilidad de demostrar ciertos hechos ocurrieron o no. La tesis de valor, o el género demostrativo o epidíptico, como decíamos, lo que busca es elogiar o denigrar algo o alguien. También admite contemplar actuaciones de los hombres o hechos concretos dignos de alabanza o rechazo, decíamos, y algún autor por ahí, en este caso la profesora María Carmen Ruiz de la Cierva, sostiene que se valora lo bello o lo feo, lo digno de admiración o lo despreciable o vergonzoso de una persona o de unos hechos, tanto en el aspecto interno de las cosas referidas al alma, al cuerpo o aspectos externos de cualquier clase. Y esto es importante porque acá nosotros vemos cómo ante determinados hechos que eventualmente en un debate no se discuten, ¿verdad? Porque si yo parto en mi debate con un status quo y ese status quo no es discutido, sino que se discute el valor que se aplica a ese status quo, entonces estamos evidentemente ante una tesis de tipo valorativo o evidentemente, según yo, ante una tesis de tipo epidíptico, ¿verdad? O demostrativo, del género demostrativo.
Y como decíamos, Aristóteles señala expresamente que también esta tesis se puede aplicar no solamente ya a personas, sino que también a seres inanimados, o incluso, señala literalmente, o al primer animal que se nos venga a las mentes, ¿verdad? A cualquier cosa. Nosotros podemos aplicar un valor a cualquier cosa y podemos discutir respecto a si cualquier elemento tiene o no tiene un valor determinado. Finalmente, los profesores Perelman y Olbrecht Tideca sostienen que esta distinción debe hacerse una distinción que generalmente se olvida, sostienen ellos, que respecto de valores abstractos como la justicia, la verdad, ¿verdad? Y ciertos valores concretos como por ejemplo Francia o la Iglesia. ¿Y a qué parece referirse con eso? Resulta que cuando nosotros aplicamos un valor, ¿verdad? Se nos ocurre generalmente la bondad. La bondad, la belleza, son valores abstractos que se aplican a casos concretos, pero también hay otras cualidades que tienen los elementos, ¿verdad? Como por ejemplo podríamos discutir respecto de en este caso Francia, una nacionalidad, perdón, un país o una iglesia, ¿verdad? Que nosotros estamos atribuyendo una determinada característica que es finalmente un determinado valor. Nosotros podríamos decir incluso, por ejemplo, si vamos a discutir si la mesa es o no es verde, y si estamos discutiendo si la mesa es o no es verde, tendremos que elaborar criterios para poder argumentar por qué decimos que la mesa es verde, y eso va a ser claramente una tesis valorativa. Y en este caso pareciera ser respecto a estas citas que nosotros encontramos acá, que es también un género demostrativo o epidíptico, evidentemente. Finalmente, respecto de la tesis de política, nosotros encontramos que cuando existe un hecho, ¿verdad? Un hecho que no se discute, podría ser en este caso irrelevante, luego a ese hecho se le aplica un valor determinado y este valor es negativo, entonces se genera un problema. Y entonces cuando se genera el problema, nosotros proponemos una solución al problema. Y entonces el debate en ese contexto se va a basar en función de lo que nosotros queramos probar respecto de la solución o no a este problema, ¿verdad? Y al respecto, el mismo Aristóteles dice que en la deliberación puede haber exhortación o disuasión, como ya decíamos. Y es que siempre los que aconsejan en privado o los que pronuncian un discurso en público hacen una de las dos cosas, ¿verdad? Proponen una acción determinada. Y entonces acá nos encontramos frente a una tesis de política, o nos encontramos, dicho de otra forma, ante el género deliberativo que propone un curso de acción. En este caso, ¿para qué? Para mejorar las cosas. Y si podemos mejorar las cosas, entonces por lo menos nos encontramos en una situación de ineficiencia o de falta de eficiencia, no la máxima eficiencia, y en ese contexto, ¿verdad? Estamos hablando de un problema que nosotros vamos a solucionar. A su vez, el profesor que ya mencionábamos, Ricardo García, sostiene que en toda deliberación se sostiene que existe un medio para alcanzar un objetivo. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Solucionar el problema, ¿verdad? Y sigo citando, hay un problema que deseamos solucionar o eludir y disponemos de un procedimiento para lograrlo. Lógica constructiva. Nosotros decimos A, luego B o P, por tanto Q. ¿Verdad? En ese contexto nosotros decimos, hay que realizar P para que se genere, ¿verdad? Construimos racionalmente una determinada consecuencia que a su vez sea la consecuencia de esta acción que venga a solucionar el problema que nosotros decíamos, ¿verdad? Se nos presentan pues tres grandes cuestiones que debemos examinar sucesivamente, dice este profesor. En primer lugar, ¿por qué hay que hacer algo? Y ahí es donde nosotros en un debate discutiríamos qué cosa, el problema, que si existe o no existe el problema. A su vez, discutiríamos la medida, la solución, y nos preguntaríamos qué hay que hacer, ¿verdad?, para solucionar este problema. Y en tercer lugar, nos cuestionaremos, mejor dicho, respecto de si esta medida es o no lo mejor que se puede hacer. ¿Verdad? En suma, dice este profesor, se debe establecer que existe un problema y que es lo suficientemente importante como para exigir una actuación que lo corrija. Hemos de señalar el objetivo del plan, y eso es fundamental, porque si no fuese por eso, ¿verdad?, no sabríamos qué estamos discutiendo, y por qué hay que hacer algo. Y acá tenemos este esquemita que nos va a permitir ordenarnos un poco más, ¿verdad? En primer lugar, entonces, yo parto, por ejemplo, si yo voy a debatir una tesis política, y esa tesis política para eh,
felicitar, ¿verdad?, de pasada a nuestros compañeros, sus compañeros que llegaron a la final del Mundial, ¿verdad? Esa tesis política podría ser, por ejemplo, una medida para lograr una determinada finalidad. Si esta finalidad es educar a los niños, ¿verdad?, en cuanto a ciertos principios que han sido imperantes últimamente en la sociedad, entonces pareciera apropiado que nosotros desarrollemos una determinada medida. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar el status quo, ¿verdad? Y eso es fundamental. De hecho, en este caso, podría decir que sus compañeros que pasaron a la final del CEMUDE recién pasado, precisamente lo que hicieron fue identificar un status quo problemático, ¿verdad? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, ¿sabe qué? Hoy en día el maltrato animal ya está prohibido, ¿verdad? Ya está sancionado supuestamente, pero eso no se ha solucionado. Ese es el hecho, ¿verdad? Y entonces, para plantear la política, primero plantearon cómo son los hechos. Luego de eso dijeron, ¿sabe qué? Ese hecho, ¿verdad? Respecto de que no se estén solucionando ciertas problemáticas con la prohibición de el maltrato animal, si nosotros nos preguntamos si está bien o mal, o si es legítimo o ilegítimo, dicho de otra forma, si le asignamos un valor a ese hecho, ¿verdad? Encontramos que es un hecho negativo. ¿Verdad? Y como es un hecho negativo, entonces se genera un problema, ¿verdad? Cuando hay algo que existe y a lo cual nosotros le asignamos un valor negativo, entonces hay un problema. Y en este caso la solución al problema vendría a ser una política, ¿verdad? Sería algo más o menos así. En la actualidad se maltrata a los animales, la prohibición de maltrato animal no ha logrado solucionar el problema, ¿verdad? Y eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque en la actualidad existen ciertos valores, ¿verdad? Y ahí estoy entregando los criterios para explicar por qué es malo lo que yo identifico. Y en ese contexto, ¿verdad? Hay ciertos valores que se han ido sobreponiendo en la última etapa de la evolución de la humanidad, donde se sostiene que ya no es igual que antes, bien mirado o normalmente mirado, eh, maltratar a los animales, ¿verdad? O sea, hay unos principios en los cuales nosotros vamos evolucionando hacia identificar a los seres vivos como personas, como seres que tienen ciertos derechos o al menos ciertas eh, capacidades de sentir, eventualmente pensar. Yo soy un convencido de que los animales piensan, ¿verdad? Y en ese contexto no parece legítimo que nosotros los maltratemos. Sería, por ejemplo, asimilable a lo que en algún momento sucedió con el contexto de la esclavitud, ¿verdad? Y en ese contexto, como hay un problema ya demostrado frente a un hecho ya demostrado, entonces la política tiene que venir a solucionar ese problema. Y esa política, ¿verdad? Yo tengo que saber de qué se trata. Yo que estoy proponiendo la política tengo que saber de qué se trata. Y también al momento de refutar o quien me refute tiene que saber de qué se trata, ¿verdad? Por tanto, una política no es solamente decir va a pasar esto, sino que tengo que decir al menos qué voy a hacer, ¿verdad? Luego de explicar qué voy a hacer, tengo que explicar cómo lo voy a hacer. Luego de cómo lo voy a hacer, tengo que explicar quién me va a ayudar, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, Jorge Albornoz, no puedo hacer una ley hoy día, tendría que buscar apoyo de personas que tengan las facultades, ¿verdad? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Porque no puede ser que no quiera acabar con el maltrato animal en todas partes del mundo, me genera una carga probatoria gigantesca, así que puedo, por ejemplo, circunscribirlo a el Perú, y finalmente analizar cuándo lo voy a hacer, porque también hay ciertas medidas que no se pueden realizar de inmediato. Probablemente yo no acabe con el maltrato animal por mañana mismo, ¿verdad? Sino que voy a establecer una medida que progresivamente vaya acabando con eso. Y respecto de esto, es importante señalar desde ya que es perfectamente posible que cuando yo voy a defender una política, una acción determinada, venga alguien y me diga, ¿sabe qué? Esa política no tiene por qué generarse porque el valor, ¿verdad?, que tiene en este caso, por ejemplo, el hecho que es el maltrato animal, no tiene un valor negativo. De hecho, a mí me puede parecer muy bien que nosotros utilicemos a los animales y dispongamos de ellos con el menor costo posible, ¿verdad? Aunque eso implique cierta crueldad. Me parece legítimo, tal vez, porque dentro de la especie yo también soy una especie animal que lucha por alimentarse. Así que si eso no está mal, o si usted no ha logrado demostrar que ese valor es negativo, entonces no hay problema. Y si no hay problema, entonces cualquier solución que usted plantee va a ser una solución ineficiente porque va a estar malgastando recursos para solucionar un problema que en realidad no existe, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos una primera posibilidad de oposición a una política respecto de la premisa previa, es decir, el valor que aplicado a un hecho determinado genera un problema. A su vez, yo podría decir lo contrario, podría decir, ¿sabe qué? Me parece muy mal
que se maltrate a los animales, tiene razón. Si es que el hecho es que se maltrata a los animales y esto tiene un valor determinado, eso está muy mal. Y si está muy mal, hay que aplicar una política. El problema es que puede que yo diga que no se maltrata a los animales. Y entonces ya ni siquiera me cuestiono el valor, sino que me cuestiono directamente el hecho. Y digo, y si no se maltrata a los animales y usted considera eso negativo, que no es, ¿verdad? Es positivo que no se maltrata a los animales, entonces, de nuevo, no hay nada que hacer porque esa política va a venir a solucionar absolutamente nada. Y si esa política va a implicar la inversión de recursos, que son escasos, ¿verdad? Sabemos, entonces, de nuevo, esto podrá ser innecesario y por tanto no debe generarse. Eventualmente, usted reconozca que hay un hecho, sí, el maltrato animal existe, la ley no lo ha solucionado. Reconozca también que hay un valor, tal vez, ¿verdad? Sí, sabe que el maltrato animal existe y es pésimo, pero puede que usted diga, ¿sabe qué? Su política no soluciona nada el problema. O antes que eso, podría decirme su política no se puede llevar a cabo, es imposible. Fácticamente imposible, ¿verdad? Algo que escapa a las posibilidades del ser humano. O eventualmente moralmente imposible. Y moral, Aristóteles destaca eso y dice moral al menos en cuanto a que no se genere una imposibilidad absoluta, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, algo moralmente imposible acá? Que probablemente no nos iría bien si proponemos una solución como esa. Decir, el maltrato animal existe, es un hecho negativo, lo vamos a solucionar matando a palos a todos los que maltraten a los animales. Probablemente ningún gobierno va a aprobar una normativa como esa porque sabemos que incluso hay ciertas limitaciones internacionales, ¿verdad? No nos va a ir muy bien si planteamos una tesis como esa. Luego, podría decir, ¿sabe qué? Su política puede hacerse, no es ni fáctica ni moralmente imposible, pero sabe que su política no soluciona el problema, usted no ha demostrado que se solucione el problema, y si no se soluciona el problema, usted no lo ha logrado argumentar, entonces usted no está cumpliendo con su carga probatoria, entonces usted no puede ganar el presente debate, ¿verdad? Eventualmente también podría decirle, ¿sabe qué? El hecho existe, ¿verdad? Es malo, se genera un problema, su política soluciona el problema, pero sabe que su política es ineficiente. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Porque yo tengo una solución mejor. Y entonces, si yo tengo una solución excluyente, ¿verdad? Y va a ser excluyente cuando sea contraria, ¿verdad? Dos juicios contrarios son aquellos que no pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo. O por ejemplo, si yo mi solución gasto menos recursos, me demoro menos, también es excluyente. Y en ese contexto la solución que va a proceder es la mía y no la suya, ¿verdad? Respecto de eso, hay algo que también es relevante respecto de el tipo de tesis que se va a aceptar para efectos del debate, porque nosotros sabemos que el tipo de tesis finalmente podría venir de las definiciones, y las definiciones muchas veces son recusables, ¿verdad? Así que nosotros tendríamos que recurrir al reglamento para determinar si es que son o no legítimas las definiciones. Y en ese contexto, si las definiciones son ilegítimas, yo puedo disputar la tesis. Y al respecto nos dice un profesor, imagino, que en ocasiones la competencia no es muy significativa, refiriéndose a la competencia sobre disputas. Ambos equipos pueden, explícita o implícitamente, explícitamente yo acepto literalmente cuáles las definiciones de la contraparte, o implícitamente las obvio, no digo absolutamente nada, y si no digo absolutamente nada, como todo en debate, ¿verdad? No se genera una disputa, y si no se genera una disputa no puede intervenir el juez, ¿verdad? Por tanto, las acepté implícitamente. Y entonces ambos equipos pueden explícita o implícitamente acordar los términos del debate y disputar los asuntos como se desprenden de esos términos, ¿verdad? En otros casos, sin embargo, la competencia acerca del terreno del debate es el punto de contienda más importante, cuando por prevalecer en los términos del debate el equipo esencialmente garantiza su victoria en la ronda. La disputa sobre cómo se encuadra el debate es esencial. Y acá podemos mencionar un ejemplo. Eh, Podríamos mencionar el ejemplo de la final de el Semude recién pasado, pero me parece que es muy fresco, todavía pueden haber personas que no hayan podido ver la final, ¿verdad? Que no hayan analizado en profundidad. Nos vamos a referir en este caso a la final de Semude México. No pude evaluar esa final, así que me dediqué a analizarla desde el punto de vista más crítico, más pedagógico.
¿Y qué pasó? Que vino una bancada, creo que la tesis era relacionada con permitir las autodefensas o con entregar armas a las personas, y vino una bancada y dijo, ¿sabe qué? Esto sería bueno, ¿verdad? Si nosotros nos devolvemos, decimos que este hecho de las autodefensas es bueno, ¿verdad? Y si es bueno, nosotros lo vamos a demostrar según determinados criterios. Vino la contraparte desde un inicio y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Esto no es así, porque usted no puede aplicar una política como esa. La bancada afirmativa, los primeros ministros, el primer ministro, ¿verdad? Le dijo, oiga, pero ¿sabe qué? Yo no quiero presentar ninguna política. Yo digo que en este caso determinado, según ciertos criterios determinados, esto está bien o es legítimo, ¿verdad? Los tres equipos contrarios se dedicaron a evaluar la política. Cuando se dedicaron a evaluar la política no se refirieron al fondo del asunto, por tanto no podían ganar el debate, terminó ganando el primer ministro. Bien, eh, es esencial, es esencial que el orador determine de qué clase de género va a realizar su exposición, dice la profesora María del Carmen Ruiz de la Cierva. Porque de ello dependen los diferentes recursos textuales que se necesite elegir para su eficacia comunicativa y la consecución de su finalidad. Más adelante podríamos hablar de eso, pero cuando yo defino de una manera determinada, entonces yo también tengo determinados esquemas argumentativos que me van a servir más para probar de mejor manera una determinada postura, ¿verdad? En ese contexto, creí haberlo citado, al parecer no lo cité, un profesor, que después verán en la bibliografía, un profesor italiano, explica toda una teoría respecto de cómo es más fácil enseñar a los niños cuando a identificar falacias particularmente, cuando primero se les ha enseñado los tipos de emociones o estos tipos de tesis o, dicho de otra forma, estos géneros discursivos. Y dice que es fundamental porque no solamente la argumentación o la estructura de argumentación adecuada va a funcionar dependiendo del tipo de definición de tesis, sino que además, y sobre todo decía él, ¿verdad? Cuando yo estoy identificando el tipo de argumentación adecuada, entonces también tengo que saber, o también puedo saber, en qué aspectos de la argumentación identificar y concentrarme para efectos de identificar falacias y refutar a mi contraparte. ¿Verdad? Por tanto, acá nosotros podemos ver no solamente que respecto de la planificación del discurso es fundamental o es importante al menos identificar los tipos de tesis, sino que además nos va a servir desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? Y en ese contexto es importante considerarlo. Bien, para hacer un repaso entonces final de esto, en cuanto a la justificación argumentativa, ¿verdad? Todo esto ha sido, ¿cuál es la argumentación, o sea, eh, justificación argumentativa de esta propuesta de identificación de tesis, que tiene que ver con que las opciones que tiene la postura en contra, por ejemplo, al oponerse a una tesis de política, es moverse por los otros tipos de tesis, ¿verdad? En primer lugar, negar los hechos. Si así sucede, se volverá a debatir la tesis de hecho y la tesis de política quedará en stand-by. Si se niegan los hechos por la bancada negativa y la bancada afirmativa comienza a discutir respecto de los hechos porque sin eso no puede probar su tesis, entonces la tesis se va a discutir como tesis de hecho y el juez ahí no se puede meter, ¿verdad? En segundo lugar, si se niega el valor, si dice, ¿sabe qué? Eso es así efectivamente, pero el valor está bien, ¿verdad? No hay nada malo, entonces no se va a justificar que yo realice una política. ¿Y cómo puedo negar esa definición del problema que establece la contraparte? Recordemos que el hecho más el valor negativo genera el problema. Entonces yo puedo negar el problema diciendo, ¿sabe qué? Su criterio para asignar este valor negativo no procede. ¿Verdad? Usted no puede venir acá a plantearme el criterio de la belleza, por ejemplo, para decirme si es que es o no apropiado llevar a los niños a educarse a un matadero con material audiovisual, etcétera, ¿verdad? No debiese ser por lo menos. Es un criterio que no procede, no tiene nada que ver con la belleza o con la simpatía, etcétera. Por tanto, su criterio no prueba absolutamente nada. O puede ser que se aplique el criterio, en este caso podría ser, por ejemplo, el criterio de un trauma, se va a generar un trauma determinado, y si yo demuestro que se genera un trauma, se va a demostrar una serie de consecuencias negativas, ¿verdad? Para determinado valor o determinado problema de esta medida en particular. Si yo demuestro entonces que ese criterio
estaría funcionando, pero que no se aplica al caso concreto, entonces de nuevo estoy demostrando que no hay un valor negativo, y como no hay un valor negativo, entonces no hay un problema que no da paso a una política. Finalmente, si es que el hecho existe y se concede este valor negativo, yo puedo, como decíamos, oponerme a la medida de la afirmativa porque es imposible, o porque no soluciona absolutamente nada, o porque no es la más eficiente. ¿Y cómo demostraré que no es la más eficiente? Demostrando en primer lugar los perjuicios que trae, ¿verdad? Demostrando que eventualmente trae perjuicios desproporcionados, o lisa y llanamente presentando un contracaso, es decir, tomando la ofensiva. Yo voy, identifiqué la medida de la contraparte, pero yo voy a atacar con mi medida en particular, y entonces yo voy a explicar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde, quién y cuándo, y voy a demostrar que esta medida en particular es mejor que la de la contraparte. Y si es mejor que la de la contraparte, entonces no hay que hacer la de la contraparte, y el que se está quedando con el debate en este caso soy yo. Bien, y hasta ahí llegamos con la justificación metodológica en cuanto a argumentación de la clasificación de tipos de tesis. Y ahora vamos a entrar de lleno a la otra justificación que decíamos, que tiene que ver con el ámbito formativo. Y esto porque no solamente el profesor que les había mencionado, Manuel de Conti, no solamente va a servir para efectos del debate, ¿verdad? Para identificar cuál es mi medida más apropiada, o mi carga a la prueba más apropiada, sino que también desde el punto de vista formativo, yo soy un convencido que trabajar estructuras mentales como esta me va a permitir luego obtener una malla de análisis que me permita profundizar el pensamiento respecto de cualquier aspecto al cual yo me refiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros tomamos algunas taxonomías de desarrollo de habilidades que han desarrollado algunos profesores muy importantes, nos daremos cuenta de que en general, en términos generales, se habla de que en primer lugar una persona percibe, ¿verdad? El alumno percibe, se calla y escucha. Luego de lo que se percibe, se calla y escucha, lo memoriza. Cuando lo memoriza, lo repite, y si lo repite en la prueba, ¿verdad? Entonces va a poder pasar con su nota máxima. Y resulta que nosotros podemos darnos cuenta, y esto siempre lo digo, que en la universidad, incluso, o sea, en el colegio, incluso en la universidad, muchas personas pueden pasar con nota máxima de verdad persiguiendo, memorizando, repitiendo, lo que parece pésimo. Porque si bien estas habilidades son necesarias para el resto, también son las más rudimentarias. Recién luego de eso viene a analizar, es decir, separar, ¿verdad?, la estructura del hecho que yo estoy analizando para revisarlo en profundidad respecto de las distintas partes, ¿verdad?, que tienen, para comprender finalmente, para comprender las relaciones entre estas distintas partes, ¿verdad? Y cuando yo entiendo eso, entonces ya no me enfrento a un fenómeno que tengo que repetir y como si fuera una verdad absoluta, sino que puedo entender las distintas partes, cómo se interrelacionan, y en la medida que se interrelacionan, cómo van cambiando. Cómo cambia si saco cualquier cosa, si pongo cualquier cosa, etcétera, etcétera. Luego de comprender, yo puedo explicar un fenómeno, puedo comprender las causas, puedo identificar cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? Y cuando lo puedo explicar, también lo puedo aplicar, sacarlo de un lugar determinado y ponerlo en otro. Si se fijan, todo esto nosotros lo hacemos naturalmente cuando debatimos una tesis de hecho. Y resulta que, si bien podríamos percibir, memorizar y repetir esta tesis de hecho, eso lo vamos a hacer en una ponencia cualquiera, en una prueba cualquiera, pero no en un debate. Porque si viene algo memorizado, lo dice el introductor, y a la primera negativa de la contraparte se caería lo que está memorizado, ¿verdad? Y no puede seguir repitiendo, porque repetir ad nauseam no significa nada. Me obliga a analizar, comprender y poder explicar para efectos de reconstruir las refutaciones que plantea mi contraparte. Luego, cuando yo puedo pasar por todas esas etapas, puedo este mismo fenómeno cuestionarlo. ¿Estará bien que sea así? ¿Verdad? ¿Será legítimo? Y cuando lo cuestiono en función de una determinada estructura de razonamiento, puedo resolver este cuestionamiento. A ver, yo digo que los niños memorizan en el colegio, ¿verdad? Y si memorizan, yo lo voy a cuestionar. ¿Estará bien eso? Y lo voy a resolver respecto de las características propias de los alumnos, respecto de las habilidades del siglo XXI que nos interesaría desarrollar, etcétera. Y podría resolver, por ejemplo, que está mal, ¿verdad? Y ahí estoy aplicando claramente una tesis valorativa. O el género epidíptico. Y finalmente, luego de hacer todo eso y de construir, es decir, de cuestionar y resolver, yo podría proponer,
¿verdad? Y aquí entonces yo además estaría siendo innovador, ¿verdad? Aquí estaría siendo pensador crítico y aquí estaría investigando muchísimo. Y todo esto a través de una estructura de razonamiento que me va a permitir formar mis habilidades más elevadas, ¿verdad? Idealmente la metacognición. Además, respecto de esta justificación, me quería referir brevemente a lo siguiente, y con esto ya vamos terminando, ¿verdad? Respecto del estudio del género epidíptico para el estudiante actual, porque hoy en día, si bien existen ciertos contextos en los cuales se aplican determinados valores, ¿verdad? Eventualmente valores absolutos, valores relativos, filosóficos, ¿verdad? Como dicen algunos profesores, es un hecho admitido, ¿ya? Que hoy en día los medios de comunicación desarrollan un papel fundamental en la acción cultural, porque no solo son canales de expresión de los escritores y de los artistas, y además un reflejo de las identidades colectivas, sino que además sirven de puentes entre los agentes culturales, entre sus obras y entre los públicos a los que se destinan, ¿verdad? Pero junto a esa labor de mediadores culturales son en sí mismos productos culturales acabados que además ejercen un papel social imprescindible. Dicho de otra forma, hoy en día el género epidíptico, dicen algunos autores, ¿verdad? Se encuentra en la publicidad, se encuentra en la propaganda, porque son los discursos que a mí me quieren convencer para que yo aprecie de manera distinta determinados valores, ¿verdad? Y el profesor González Bedoya dice, eh, entonces, como un género retórico que queda adscrito a uno de los géneros tradicionales, el demostrativo, epidíptico, en la medida de que desempeña la función de elogiar el producto para venderlo, ¿verdad? Diríamos que la publicidad es precisamente un género discursivo o un género retórico epidíptico, ¿verdad? Y ahí decimos que es particularmente importante porque una persona que está permanentemente siendo bombardeada por publicidad y por información en nuestro contexto, entonces pareciera ser necesario que esta persona tenga las herramientas para evaluar si es que estos valores que me presentan como maravillosos en realidad lo son o no, ¿verdad? Y peor aún en el caso de la propaganda, ¿verdad? Porque ya no solamente publicidad para que compre un bien, sino que eventualmente publicidad para que acepte ideas que van a tener efectos tremendos en la sociedad, que vote por una determinada persona, y ustedes esto lo conocen bien, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, nosotros también. Y cada vez peor. Pero bien, entonces esta propaganda podemos encontrar que los discursos epidípticos tienen como finalidad aumentar la intensidad de adhesión a los valores comunes del auditorio y del orador. Su papel es importante, pues sin estos valores comunes, ¿en qué podrían apoyarse los discursos deliberativos y judiciales? Dicen los profesores Perelman y Olbrecht y Teca. Dicho de otra forma, para poder aplicar unos hechos determinados, yo necesito valores. En este caso, por ejemplo, puede ser una prueba tasada que me dice, usted puede probar tales hechos de tal forma y de tal otra no. O para poder aplicar si debo o no solucionar un problema, primero debo saber si es un problema. Y para saber si es un problema, primero tengo que saber si es que hay un valor que se aplica o no, ¿verdad? Por tanto, resulta doblemente importante para efectos de comprender este tipo de géneros y cómo lo hacemos nosotros a través del estudio de los distintos tipos de tesis. Finalmente, podríamos decir que no cambian los géneros. Los géneros discursivos no han cambiado, los géneros retóricos. Lo que cambia son la forma de comunicación de los mismos y la extensión del auditorio, ¿verdad? Que ya no queda reducido al discurso oído por los presentes en una sala o un auditorio, o recibido por los antiguos medios de comunicación escritos, muy limitados respecto a los actuales, porque ya ven, yo estando en Chile, ¿verdad? A las 7 de la mañana con mucho frío, puedo estar elaborando un tutorial para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y que además, si luego queda en YouTube, entonces probablemente pueda acceder a muchísimas personas. Entonces no cambian los géneros, no cambian los tipos de tesis, no han pasado de moda, nunca pasaron de moda, ¿verdad? Todavía nos sirven, y sobre todo a los debatientes. Lo que cambia son los medios. Bien, y entonces, en función de eso, como les decía, mi nombre es Jorge Albornoz Barrientos, me siento muy agradecido y honrado de poder llegar a ustedes con este tutorial, ¿verdad? Necesito agradecer a colaboradores que me ayudaron en la elaboración de este material, que fueron Bernardita Gaete Catalán, Fernanda Albornoz Castro y José Pimentel Santibáñez, un conocido de ustedes que espero que esté sentado en la sala ahora escuchando. Un abrazo a todos, ha sido un tremendo agrado y acá les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias.